Listo. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos? Es un gusto tenerlos nuevamente en este horario que tanto nos gusta, nos habían pedido. De hecho, no, ya hace un par de años estábamos en este horario. En este horario de las 7 de la noche. Espero que tengamos ya más que pensar. Es que es un horario complicado a las 6 porque entre que salimos de trabajar y regresamos. Es que la televisión en streaming y todo lo que son las redes sociales, ya en experiencia propia me he dado cuenta que el público está más al pendiente de los programas a partir de las 7 de la noche y no se diga más adelante. Es que ya estás así como que incluso hasta cuando estás en TikTok, tú viendo a ver quién está transmitiendo y alguien te engancha. Es exactamente lo mismo la televisión en streaming. Sí. Pues bienvenidos a nuestra audiencia, aquellos que nada más nos veían diferidos, ahora sí. Ahora sí nos van a poder ver en línea, en vivo, y así que hagan preguntas. Sí, y ahora sí, buenas noches, ahora sí la invitada es la Luna. La Luna. Ahora sí la tenemos acompañante. Oigan, y traemos un programa el día de hoy que esperemos les vaya a gustar. Esta semana, además, irónicamente, o como ustedes quieran verlo, como sincronicidades, pues me tocó como varias personas. Ajá. O varios temas donde estuvimos hablando de ese tema relacionado con la muerte. Digo, yo también lo digo de manera personal. Esta semana pues yo viví una pérdida muy fuerte, muy grande, un ser querido totalmente entrañable. En el poco tiempo que estuve conviviendo con mi tía, vamos a decirlo así, mi tía Tere, que me dio un amor, totalmente un lealtad, se podría decir, una lealtad, cariño. Yo le dije una vez a Pepe, es que cuando llego allá también a casa de tu tía, siento como que llego a un lugar seguro, otro lugar seguro, o sea, otra casa, otro hogar, otra familia. Y de verdad yo amo y quiero a la familia Montiel, y lo saben que los adoro, y esta pena que están viviendo, porque todavía está muy reciente el fallecimiento, es también mío, es también el dolor, y estoy para darles el soporte que también ellos necesitan. Pues para los que están en ese duelo apenas todavía es más, creo que todavía doloroso, porque no alcanzas todavía a mencionar pronta resignación. Para todos aquellos, ¿no?, que me tocó justo en la semana. Y todavía el día de hoy, para todos aquellos que recordamos con muchísima nostalgia, que recordamos aquellos que ya no están y que los echamos de menos, y que en algún punto pues todavía tenemos presentes recuerdos, canciones, olores y demás. Canciones. Para ellos va dedicado este programa, es en memoria. Por eso quise hablar de mi queridísima y amadísima tía Tere, que es como parte de recordar y mandar ese mensaje, como dice Eunoia, ese mensaje bonito, ese mensaje, pues no se puede decir como dijimos, esa palabra que no nos gusta que nos digan, como decía mi tía, ay, esa palabra que les gusta que decir, échale ganas. Oigan, de verdad, cuando vayan a una ceremonia de este tipo de pérdida, no hay cosa más imprudente que decirles, échale ganas. Verdad, no lo hagan, ya no analizaron, lo digan. Cuando vayan y digan algo, antes de hablar, analicen las frases. No lo digan, porque de verdad es fuerte. Mejor ni tampoco les digas, ya no llores. No llores. Yo al contrario, yo les voy a decir, y aquí le mando mensaje a toda mi amadísima familia Montiel: lloren, hablen, sáquenlo. Además, yo siempre he dicho, recuerden que espiritualmente el agua que sacamos cuando son estas lágrimas es agua salada, ¿no? Y pues lo que hace únicamente es limpiar el ser, limpiar el alma. Necesitamos limpiar esas emociones, dejar que fluya. También. Porque si nos vamos a la cuestión energética, como es en Wicca, que son las lágrimas, es el agua, es la emoción, es la parte femenina. Entonces necesitamos que fluya, que salga para sanar, porque una emoción contenida, y como médico naturista se los digo, una emoción contenida es principio de una enfermedad. Entonces siempre desahogar, lloren y dejen que lloren. Oigan, también hay que hacer, creo que un programa con cosas que debo de decir y no debo de decir en estas circunstancias.
tampoco se sientan portadores de la luz, ¿no? Bueno, y eso siempre lo vamos a decir por nuestros queridísimos holísticos, amadísimos holísticos. Amados holísticos, por favor, dejen de estar diciendo que préndele una vela para que encuentre la luz y que vuela alto. Tira sus cosas para que... Porque son modas, o sea, son estas partes que a veces dentro del mercado holístico, esta situación de decir, vuela alto, prende la luz. Préndele la vela para y son palabras que ahorita están de moda, pero vamos, necesitamos fomentar la espiritualidad real, no hacer uso del mercado holístico y de palabras rimbombantes. Domingueras. Es realmente ejercer una espiritualidad, es ejercer un contacto con Dios, como lo quieras nombrar, si le quieres poner el gran arquitecto del universo, si le quieres poner Yahvé, si le quieres poner el nombre que quieras, pero al final, cuando tú entiendes la situación de la divinidad, hasta puedes estar en una misa católica y entender todo el simbolismo que existe dentro de la iglesia, dentro de lo que es ahora sí la Eucaristía y toda la ceremonia de dogma de lo que es la misa, porque en todas las religiones existe esa misa y van siempre a lo que es el cuerpo y la sangre, es el trigo y es la uva, y ahí se derivan todos los demás, ¿no? Puede ser pan sin levadura, puede ser pan integral, puede ser vino, puede ser champán, puede ser lo que, pero es la uva. Entonces, si te das cuenta, todo lleva una línea que se requiere ejercer la espiritualidad real para entender, incluso ser empático, cuando a lo mejor te toca estar en una ceremonia que no es tu religión, pero vas a entender que al final vas sobre un mismo camino de divinidad. Que va sobre el mismo tema de espiritualidad. Yo creo que uno de los principales puntos y que ayuda mucho, porque justo en lo que estuve hablando estos días, ¿no? Con las consultas, es ¿qué tanto sabemos de cuando mueren? Exactamente, que es el tema de hoy. Yo creo que es importante, y yo les comentaba que era un tema complicado de explicar y complicado de entender, de comprender, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, sí, justo como lo dices, hay muchas religiones iniciáticas, ¿no? Que sí traen ese tratado y traen esa forma de manejar a la muerte después de, ¿no? Y estamos hablando de un... Sí, por ejemplo, de un vudú, de un palo mayombe. Reinas, ¿no? En ese tema. Sobre todo lo africano, que va muy conectado con lo que es el tema de la trascendencia. La trascendencia, el tema del vudú, el tema del budismo. Budismo también. Este libro, El Bordo, todo el que a la vez, el libro de los muertos también es una maravilla y converge en muchas de las de los dogmas, de las ceremonias que, o sea, yo por mi parte que soy un palo mayombe, o sea, convergen y traen el mismo camino de espiritualidad, ¿no? Y cuando haces la hermandad y entiendes, por ejemplo, el palo mayombe y entiendes el dogma del palo mayombe, pero también empiezas a visualizar la situación del vudú haitiano, cómo es el vudú haitiano, llevan muchas similitudes. Vamos, el luciferismo y Jesucristo, llega un punto y una línea en donde es la misma simbología. Ojo con lo que estoy diciendo. Además, si es teólogo, no se les olvide que... Ay, bueno, si estudias teología... El odio y el amor es lo mismo. Entonces vamos a entender muchas circunstancias hasta de por qué estamos parados frente a un santuario y por qué puede ser energéticamente importante estar dentro de lo que es un santuario, sea cual sea, así sea budista o sea cristiano. Creo que los cristianos no celebran ni ven la muerte. Me refiero cristiano, fíjate, porque puede ser que un santuario, una iglesia protestante, una iglesia anglicana, ellos no hablan tanto de estas cuestiones del santuario, pero sí tienen connotaciones masónicas, porque al final llevan esta simbología, pero los católicos tienen más simbología, Rosacruz, masón, en fin, muchas cuestiones de religiones antiguas. Como dato curioso, en algún punto el pentagrama representaba el Espíritu Santo, ¿eh? En algún punto se manejó el pentagrama como parte del Espíritu. Bueno, todo el pentagrama en sí es la creación. Todo el pentagrama es la creación, es Dios.
Entonces, para que sepan. Pero regresando al tema de la muerte, ¿a dónde están nuestros seres queridos? ¿Qué pasa, Elba? Oye, ¿me pueden venir a visitar? ¿No? Porque es este tema del olor, porque es este tema del sueño, ¿no? Entonces, yo lo que contaba es que hace bien entender, ¿no? Según la mayoría de las religiones, o casi todas, sobre todo las iniciáticas, cómo funciona ese tema del alma, ¿no? Entender que el principio básico es, una cosa es la carne y otra cosa es el alma, ¿no? El alma, y luego nos vamos al espíritu también. Entonces son dos cosas distintas. Una situación similar parecería cuando dormimos, ¿no? Ay, exactamente. Y de hecho, por ejemplo, en el bardo todo él te dice que dentro de eso existen varios bardos, ¿no? Y que uno de ellos, señores budistas, si me estoy equivocando, por favor, corrijan. Que nos digan, ¿no? Según yo, uno de los tantos bardos está en el mundo onírico, ¿no? Otro es en la realidad existencial, donde es que tú ves a todas las deidades, ¿no? Que muchas veces dentro, no sé, aquí vamos a plantearlo. La religión, y lo dijo ayer el padre en misa, dijo, las religiones no son consuelo, no son consuelo para decir que no sabemos lo que hay detrás de la muerte, no es un consuelo, simplemente es entender la espiritualidad de manera individual, no es consuelo para saber qué hay después de la vida, o sea, ¿qué sucede cuando mueres? Creo que a veces... Por eso los seres humanos no tenemos clara esa situación de cuándo vas a morir, Elba, o cuándo va a morir alguien. ¿Por qué? Porque si no estarías muy preso y no vivirías el presente como debe de ser, ¿no? O sea, porque imagínate, si a mí me dicen yo voy a morir hoy a las 10 de la noche, pues me volvería loco, hasta yo creo que ni viviría, ni diría nada y sería no, yo me imagino que yo creo que yo sería un caos. Pues hay que entender que también parte de la educación, ¿no? En este tema occidental no nos preparan para ese tema de la muerte. Nunca nos han preparado, y lo hemos dicho en este programa. ¿Por qué? Miedo, porque también parte de la ideología, venimos con una ideología y con una educación con base en una religión. Es que en la religión católica no te hablan de la muerte, pero pasa lo contrario en el vudú, por ejemplo. En el vudú la muerte está presente. En una ocha, en un ifá. En la misma Wicca, la tradición Wicca, siempre se habla de la muerte. Entonces, en los egipcios. Es cuestión de educación y entender la muerte como parte de una transmutación energética. O puede ser el inicio. Ese es otro tema maravilloso, porque siempre hemos pensado que la muerte es el final. No, aquí podemos hacer una analogía muy sencilla para comprenderlo más o menos. No, supongamos, la vida es como una escuela y la muerte es la graduación. Pues es que al final todos vamos a llegar. Entonces, hay primaria, hay secundaria, hay universidad, hay posgrados, hay maestrías, hay doctorados, ¿no? Y tú vas decidiendo a qué escuela vas a ingresar. Tú vas decidiendo si nuevamente vas a estudiar. Tú vas decidiendo si vas a trabajar, literal, ¿no? Tú vas decidiendo no estudiar. También es válido. Vas decidiendo estudiar y que te valga madre, ¿no? Entonces, en la vida es esa escuela, ¿no? Y esa graduación es la muerte. Entonces, la muerte yo no lo veo como un final, ¿no? Si no agarras al final y lo ves como el comienzo o esa parte del limbo, ¿no? En donde ya tienes una vida carnal. Cuando viene la muerte, o está la muerte de nuestros seres queridos, es como ese limbo en el que mientras estás en una sala de espera, ¿no? Y ya te dicen, bueno, se te acabó la carne, ¿ahora qué vamos a hacer? ¿No? Y entonces viene así, a ver, mijo, ¿qué hizo? ¿Cómo se portó? ¿Qué karma trae? Vamos a ver su historial de karmas, ¿no? Exacto. Cómo va, es donde entra esta parte que yo les hablaba desde el EGBE, esa famosísima frase de la imagen y semejanza, ¿no? Entonces es esta parte de ahora sí del karma, ¿no? Así de, mijo, a ver qué hizo, ¿no? Es que yo compré un terreno para estar en el cielo. No, pues ya, ya valió madre, güey, déjalo aquí en el limbo y mándalo atrás, ¿no?
Y es entonces donde entra esa parte de conciencia, ¿no? Entonces ahí, mientras tú más rápido sueltes todo lo que traes, sueltes el apego material, el apego de sentimientos, el apego de emociones, o sea, perdones, rencores, todas estas maletas que cargas, ¿no? El tema material, que sabemos que a nivel ego es algo de lo que es... Es que es lo más fuerte que existe porque es lo que tocamos, lo tangible. Entonces todos los seres humanos, lamentablemente todos los que estamos en este plano, tenemos ego y ego marcado hacia lo material, hacia lo que yo soy, hacia lo que voy a dejar cuando yo muera, porque también estaba escuchando por ahí a alguien, es que tenemos que dejar un legado, algo que haga que nos recuerden. Sí, pero va a llegar un punto en la vida en que también, aunque dejes un legado, va a ser modificado y ya no va a ser tu esencia. Analicemos la historia. Muchas veces te pueden hablar de un personaje histórico, el simple hecho de la imagen de Jesucristo como tal. Jesucristo ha sido modificado en todo su contexto, ¿sí? Porque no es lo que nos están diciendo real de Jesús. Porque Jesús vino a predicar otro tipo de enseñanzas, que la iglesia, que muchos dogmas han cambiado a convicción y a conveniencia monetaria, porque vamos a decir que el pecado, siempre yo lo he manejado de esta manera, el pecado es parte de lo que es el negocio de las iglesias, ¿sí? Y Jesucristo, si tú analizas realmente la esencia, y sobre todo de los libros y de los evangelios prohibidos de Jesucristo, jamás te habla del pecado, te habla de encontrar tu esencia espiritual, claro, porque Dios está dentro de ti. Por eso te habla, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque te está invitando a que lo escuches. Oigan, si quieren que les hablemos un poquito del cristianismo gnóstico, les puede encantar, ¿eh? Hay varios libros y luego se te queda, sí, maravillosos. Donde San Tomás decía que justo eso, ¿no? Decía, oye, Jesucristo después de que resucitó, les dice, no es necesario una iglesia, no es necesario un intermediario para con Dios. Y San Pedro era necio y fue el que dijo, no, güey, a huevo necesitamos la iglesia, ¿no? Y de ahí sale todo lo que el día de hoy conocemos. Pues porque yo siempre sentí como un resentimiento de parte del pueblo que mandó a crucificar a Jesucristo, que eran los que tenían ese templo, ¿no? Pues, Caifás y Anás. Pues, y ahorita que pasó la Semana Santa, entonces, Caifás y Anás. En este karma, cuando le toca a San Pedro, ¿no? A ver, San Pedro, ¿qué hiciste? No, pues metí a huevo. Sacerdotes al final de cuentas. La iglesia, no, pues espérate. ¿Sí? San Pedro le dice a huevo, metí la iglesia y hasta el día de hoy todos están padeciendo, ¿no? Por este monopolio de religión. No, pues entonces por eso le tocó ser la cabeza de Baphomet, ¿no? Irónicamente. Pero bueno, ese es otro programa. Maravilloso. Está, la verdad, sí está muy bueno. La parte del cristianismo gnóstico, la verdad, mis respetos. Es que cuando tú entiendes el cristianismo... Pero el gnóstico. Sí, el gnóstico. Puedes entender toda la simbología que como vuelvo a decirles, toda la simbología que tiene alrededor la imagen crística. Exacto, ¿sí? O la sacra, ¿no? Sí, la imagen de entender que tú eres ese templo y que tú tienes a Dios dentro de ti. Exacto. Entonces, quitando ya la teología... Nos vamos a la teosofía, ¿no? Regresando. Nos vamos a los muertos. Entonces, en la teosofía, justo cuando estás en ese tema del limbo, que te moriste, ¿no? Que a nivel físico, creo que son alrededor de 9 días, de ahí la razón del novenario. Porque se queda el alma, parece ser que 9 días dentro de este plano todavía. Ahí, que es donde varias religiones iniciáticas aprovechan para hacer lo suyo, Palomayombe, Yoruba, Vudú. Se habla de los novenarios. Los budistas también. Sí. Los hinduistas también, ¿no? Y bueno, los católicos pues hacen fiestas, hacen cafés, galletas. Los rosarios, las misas y ¿no? todo, sí. Bueno, en el tema de acá sí es un tema en el que vas preparando justo al alma para que cuando llegue este tema del limbo, en ese tema en donde, bueno, ya te moriste, es momento de necesitas quitarte tu disfraz o tu cacho de tu traje de carne, ¿no? Entonces oye, pero es que dejé pendiente mi casa. ¿No? Y dejé pendientes en la herencia, ¿no? No sé si les tocó, les ha tocado que después de una muerte todavía ni el cadáver está frío. Lo voy a decir muy feo y crudo para que quien le toque y escuche y entienda, vea que imprudencia. Todavía el cadáver ni se enfría bien,
¿no? Y ya está viendo si van a cobrar herencia, ya están quejándose por quién va a pagar, quién no va a pagar, quién va a pagar el café, quién va a pagar galletas, ¿no? Que si la casa es mía, que si la casa es tuya, que si lo que dejó, que si lo que no dejó, que si lo sacaron de la casa los señores, güey, y ahorita que ya toca cuidarlo, pues ya están malas decisiones, ¿no? Entonces, sí, en ese punto, también respeten, ¿no? No sean... Sí, denle tiempo, por lo menos. Que se enfríe bien. Porque son 9 días, son los 9 días para que la persona que trascendió tiene que entender cuál es su verdadera esencia. Exacto. Y ese viaje, ¿no? Ahora el tiempo que tenemos en esta realidad al tiempo del otro lado espiritual es completamente distinto. Entonces para nosotros pudiera ser 9, por eso trae un dogma de 9 y todas las religiones manejan el 9. Según yo son 3 días para que el alma ya se desprenda completamente del cuerpo. De ahí el famosísimo refrán de a los 3 días apesta el muerto, o después de 3 días hasta el muerto apesta. Recuerda que los dichos no tienen fundamento porque se le ocurre a alguien, ¿no? Entonces, en ese tema, y durante todo ese proceso, ¿qué es lo que está pasando con el alma del otro lado? O con nuestros seres. Pues exacto, ¿no? Llega y dice, bueno, a ver cuál es el karma, qué fue lo que hiciste, qué veniste a aprender en esta vida, ¿no? Entonces, si el alma es madura, justo lo que tú hablas, ¿no? De la espiritualidad. Si el alma es madura y si tú ya sabías que ese tema, bueno, pues se me acabó el saldo que tenía yo con ese cuerpo, con esa carne, pues ya vámonos, ¿no? Si en ese momento tú agarras, te quitas maletas, te quitas todo y entiendes que ese camino o esa vida carnal ya terminó y en ese momento se abren varios portales, ¿no? Entonces esos portalitos pudieran verse como úteros, ¿no? Entonces, bueno, ¿en qué útero quieres caer, no? De nuevo, hay unos que, como lo dijimos cuando hablamos de hadas, elfos y duendes, a ver, te toca volverte a formar a la fila otra vez para que aprendas toda la situación espiritual que tú tienes dentro de tu existencia. Existencia, ya olvidémonos de lo carne, de tu existencia como alma, como ser, espíritu, como parte de lo que es la creación. Hay almas o hay cuerpos que no traen esta madurez, ¿no? Y traen esta necedad, ¿no? O sea, de no, y me aferro. Y entonces es como si empezara a estas almas o a estos espíritus a traerles más exacto la parte como más oscura, ¿no? Y se quedan aferrados, ¿no? Y se quedan al de no es que dejé la casa pendiente, no es que dejé tal, es que todavía lo odio, es que me las tiene que pagar. Entonces todo ese tema de emociones, que dentro de la teosofía, uno de los puntos para lograr trascender es controlar emociones, controlar desapego emocional, desapego material. Y sí. El ego, ¿no? Pues fíjate que por algo sucede. ¿Qué te enseñan las escuelas iniciáticas primero? Maneja tus emociones, entiende tus emociones. Y la segunda es que te quitan todo. Y después debes de quitártelas. O sea, ya entendiste tus emociones. Simplemente nos vamos al punto de vista luciferino. Así. ¿Qué te dicen? La lujuria, ¿no? La primera parte que se maneja en cuestión de la energía, la lujuria. Siempre te dicen, no, quítala, no la entiendas, no esto. Pero ¿cómo no vas a entender la lujuria? O sea, debes de vivirla, debes de sentirla, debes de ponértela para después quitártela y llegar a la castidad. Porque si no entiendes la lujuria, ¿cómo vas a entender la castidad, que es el lado de la virtud? Y después de entender la castidad, ¿cómo puedes llegar a ser neutro? Todas las escuelas iniciáticas te hablan de que tienes que ser tan inerte como una roca. ¿Qué quiere decir esto? Incluso hasta cuando quieres practicar algo mágico, algo tan simple como es un acto mágico, una petición al universo. No tienes que meter ninguna emoción, porque si metes una emoción, ya echaste a perder todo tu trabajo energético. O en un exorcismo. O sea, imagínate en un exorcismo, sales, ¿no? Que oye, el demonio te acaba... En tu emoción, si ve cuál es tu punto vulnerable. Es que la emoción dentro de los seres humanos es el punto vulnerable. También los ángeles, para todo. Vuelvo a recordar, hacemos misión para todos los que leen ángeles, ven ángeles, interpretan ángeles, hablan con ángeles, les hablan los ángeles. ¿En qué capítulo vamos de Enoch? ¿A qué les quieres preguntar? A ver. Sí, no, pues les quiero decir. Ya saben quiénes son, ¿no? Y recuerden a las que van a consultar ese tipo de angelólogas, pregúntenle qué opinan de cada capítulo de Enoch.
ahí se van a dar cuenta, ¿no? Hablando ahorita, perdón, de demonios, ángeles y demonios. Pues bueno, porque sí tienes que entender esa parte para ser inerte, como tú dices. Para quitarme el ego, yo tengo que entender tanto el lado de lo luminoso, de lo virtuoso, como el lado también de lo oscuro, el lado de nuestros defectos. ¿Sí? Voy a ponerles otra analogía. ¿Cómo voy a saber si me gusta la sopa caliente o fría si nunca la he probado? Pues sí. ¿No? ¿Cómo voy a saber cuál es esa parte de templanza donde es empática con mi sensibilidad? Ajá. No puedo hablar mal de demonios si me hablan los ángeles, porque debo de entender que es una unificación, es un universo celestial. Y es que vas hacia lo mismo, porque ¿no? Cuando hablamos de que es el amor y el odio llegan a un punto semejante, bien lo dicen las enseñanzas herméticas, que es el mismo punto, amor y odio, lujuria y castidad. Entonces no vas a poder entender, o sea, ponerte a la mitad, como dirían, tibio, no vas a poder ¿Cómo van a encontrar el equilibrio? Explíquenme. Por eso tienes que vivirlo, por eso a veces se ha satanizado la parte del luciferismo, y digo satanizado porque es la etiqueta que nos lo vamos a entender, popular, ¿no? Sí, como muy popular, o sea, porque lo ponen negativo. Todo lo que son los 7 pecados capitales te dicen no a la ira, no a la soberbia, no a la gula, no a la pereza. Pero ¿cómo vas a entender, cómo vas a ser una persona trabajadora si no entiendes también cuál es tu momento de pereza? Y en toda sinfonía y en todo movimiento debe de haber silencios. La pereza es parte de la existencia. Llevamos en este universo un ritmo. Y a veces es silencio y a veces es frenético. En el budismo es una de las enseñanzas y de los temas más... Entonces la pereza no está mal. No, está bien y la tienes que conocer. Y la tienes que vivir. Entonces, es donde recordamos lo que es arriba. Es abajo. Es abajo. Entonces... Y regresando con los muertos. Los muertos. Entonces, en este punto sí es importante conocer la vida, porque lo que les decía, ¿no? La vida es esa parte en la que tú... Pues es la escuela. Es que es la vida y lo la que estamos diciendo es también. Es la parte como donde ya te vas a graduar. Entonces ya estando en ese limbo, ¿no? Hay quien decide, no, pues sabes que yo ya entendí que se me acabó esta vida, elijo útero y me regreso y reencarno. Reencarno no es vuelvo a utilizar el mismo cuerpo, es reencarna el alma, ¿no? Entonces vuelvo a bajar y vuelvo a aprender. Hay quien agarra y dice, en todo momento desde que falleces y viene el último suspiro, se pierden esos 21 gramos que dicen que tangiblemente pesaría el alma. Pesa ¿sí? ¿no? Entonces, cuando fallecen se pierden 21 gramos, es cuando ya está este desprendimiento. No está comprobado científicamente, más sin en cambio... Muchos médicos ya han hablado de ello. Ya han hablado de que hay, incluso, ¿por qué crees que el alma se asienta dentro de las personas a los 3 años? Porque todavía el alma está alrededor. A los 3 años... Todavía antes de los 3 años el alma anda alrededor. Cuando un bebé escoge a la mamá, anda alrededor de ella. O sea, el alma ya está ahí. Por eso es la famosa mollera, cuando se abre o se cierra. El sombrerito que te dan en el bautismo católico no es porque se vea elegante el bebé, sino ese va después de que lo bautizan. Una vez que ya tiene lavado, se cubre. Por ahí los invitamos a que vean el programa de qué se siente morir, porque como que está enlazado con es que está un poquito, pero creo que no habíamos tocado ya ahorita este tema, exactamente. ¿Cómo se liga esta parte del niño que dices tú que a los 3 años es cuando ya se les asienta, ¿no? Y casualmente suben 21 gramos de peso, sí o sí. No, porque es justo esta etapa. Hay que entender que tú nunca te desconectas de la fuente del todo, del tema del universo. No estamos desconectados. No estás desconectado. Nunca. No hay cielo, no hay infierno, como en un par de religiones lo aseguran. No, el resto de todas las religiones y sobre todo las iniciáticas, ¿no? Y las que dominan esos temas de la muerte te dicen, no, estamos conectados a una fuente universal. A un todo. Nosotros somos un fragmento de muchísimas cosas. Simplemente analízalo, ¿no? Es este tema de estamos hechos a imagen y semejanza, esto traes traes un modelo y a ese tienes que llegar, tienes que aprender, tienes que estar, ¿no? Entonces, se dice que cuando eres niño hasta los 3 años, un poquito 5, entre 3 y 5, por eso hay niños que recuerdan. Oye, es que yo recuerdo que estaba en un barco y me morí, ¿no? Sí, he oído muchos casos de reencarnación, sobre todo de niños. Todo el tema de la vida pasada. Sí. Entonces, es común ver a estos niños que recuerdan todas estas cosas, porque justo cuando asientan el espíritu en ese cuerpo carnal, se resetea.
Y ya, y se les olvida. Sí, porque imagínense, si no pueden con los recuerdos de su vida actual, échate 20 atrás, 20 vidas atrás, no pueden ni con los recuerdos ni con lo que hicieron hoy. Imagínate estar recordando tantas vidas, hoy no pueden ni con sus traumas existenciales. Y ahora échale todavía a los otros. Entonces, cuando estamos dentro de lo que es la parte de la muerte, nosotros cuando nos quedamos aquí y las personas trascienden, tenemos que hacerles ver a los que trascienden que se olviden del ego, que se olviden de que vamos a sufrir, de que es muy complicado, y lo digo ahorita que está muy reciente esta situación que yo estoy viviendo, es muy complicado no decir, híjole, es que yo hubiera dado más por ella, hubiera hecho más. Uh-huh. Así tenía que ser, ¿no? Así tenía que ser, así estaba. Por ejemplo, el culparte de que yo hubiera hecho más es todavía aferrarte a un ego, porque tú estás diciendo, yo hubiera hecho más por él, o yo hubiera hecho más por ella. Al final es un ego. También las cosas tuvieron que suceder así. Hicieron lo que tuviste que hacer, más bien no satisface la necesidad, no satisface esa nostalgia que tienes en ese momento o ese vacío, ¿no? Pero a lo mejor es parte de tu trabajo. Es entonces, parte del trabajo que tenemos que hacer. A partir de esa situación entender que tienes que buscar otra forma en la que tú tienes que cambiar. No fue la muerte de esa persona y no fue el adiós o el te amo pendiente. Es que a veces ahí sino tienes que aprender a ser cariñoso con los que quedan. Ahí es donde entra, a veces yo sufro porque no está conmigo, pero es porque él ya no está conmigo, exacto. No es tanto de la persona, ella no, ya. Él el otro lado. Ellos ya están trascendiendo, están viviendo su propio karma, están viviendo su propia transmutación. Una vela que les diga la clásica señora metiche comadre que les prendan vela, ella no tiene ni idea. ¿No? Más bien, sí, lo que funciona es, hay que entender que quien se queda aferrado en ese limbo, ¿no? Que no quiere soltar maletas, que no quiere soltar cosas, pues le dicen, bueno, güey, si te vas a quedar ahí, quédate ahí sentado y espera lo que quieras, ¿no? Entonces, después de un tiempo, si ya se vuelve un alma gris, un alma oscura, ¿no? Ya si ya aferrado, entonces sí ya tenemos a estas almas que perturban, estos fantasmas, ¿no? Esos que se van quedando arraigados y que ya en algún punto se convierten en más que con todo el tema del egregor y más con todo el tema de, ¿no? O sea, no le llores, no nada, ¿no? Pero ya están viviendo en la casa o hay mil cosas. Entonces, sí, lejos de ayudar, la vela. Pues más que nada, yo siento que la vela en algún punto es más hacia ti. Es como buscar esa luz en ti, porque al final tienes que desprender también la parte del ego. O sea, vuelvo a insistir, que la transmutación, que la muerte es entender el ego. Llora, sí, llora todo lo que tengas que llorar, sí, entiende la ausencia, claro, la tenemos que entender, pero la tenemos que transmutar. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, tampoco es así como que hoy ya no siento, no, siempre va a haber esa sensación, pero lo tenemos que trabajar dentro de lo que es una espiritualidad, dentro de nuestro templo, dentro de nosotros. Afuera te pueden ayudar las herramientas, porque son herramientas. Al final, la religión, cualquiera que sea, es una herramienta, pero tú eres el que tienes que hacer el trabajo de entender cuál es el momento de la transmutación y cuál es el momento para ayudar a la persona. Ahora, no necesariamente debes tener una religión. No es necesario. De hecho, de ahí es donde vienen los gnósticos, donde dicen, yo solamente entiendo el tema de la espiritualidad, ¿no? Exacto, lo hemos dicho, hay personas que no necesitan tener ninguna religión. La religión ya nomás es como... Es una cuestión dogmática, como te digo, y hasta incluso es, vamos a decirlo, una alegoría de lo que podría ser la existencia como tal, una fiesta, si lo quieres ver así, hablábamos de una herramienta para encontrar tu verdadero apoyo espiritual, pero no es que no vas a crecer si no tienes religión. ¿En qué coinciden todas estas religiones? Pues bueno, coinciden en eso, ¿no? Que cuando tú estás en el limbo, tan rápido sueltes maletas, sueltes todo, y digas, bueno, ¿qué vas a hacer, güey? No, pues entonces sí me regreso, ¿no? Reencarno y voy a seguir aprendiendo. Pues órale. Oye, ¿sabes qué? No, yo ya me quiero ir a la parte de trascender hacia la parte de luz, porque yo quiero ya prepararme o ya quiero estudiar para ser maestro, ¿no? O simplemente me quiero ir para otro lado porque yo quiero disfrutar de la luz. No, pues es que quiero reencarnar en planta, quiero reencarnar en perro, o sea, se valen, ¿no? Porque al final es tu aprendizaje y es tu tema. O existe lo bonito, ¿no? Que todos quisiéramos, en donde dices, bueno, voy a regresar
porque tengo un pacto entre almas, ¿no? Entonces, cuando toca esa parte, toca esa decisión en la que se dice, bueno, voy a regresar porque tengo este pacto, ¿no? En donde voy a regresar, ya sea como maestro a guiar a alguien carnal, o ya sea como tema carnal porque tengo un pacto de entre almas regresamos o quedamos que vamos a estar aprendiendo. Se vale, sí, de ahí algunas religiones iniciáticas como vudú, como el palo mayambe. Como Wicca. Es que tienes tienes preso a un muerto, déjalo ir, no, güey, porque el muerto, yo no soy Dios, yo no. Ese muerto decidió bajar como maestro, ¿no? Para seguir esta guía. O inclusive yo les decía, en otra dimensión puede ser inclusive hasta tú. Y solamente te estás moviendo de dimensiones. Y ya lo hemos hablado aquí, a veces a lo mejor hasta esos fantasmas, cosas, somos nosotros mismos en otro proceso cuántico. Llega a pasar, ¿no? Que cuando estás en este limbo, recuerden que los tiempos de allá no son los mismos tiempos de acá. Mientras estás en ese limbo así de, oye, ¿me das chance de bajar? ¿O me das chance de pasar este recado? ¿No? Y es entonces cuando agarran y pues vienen estas manifestaciones en donde viene este tema de... se me apareció este tema de bajé y me olió a su perfume, este tema de lo soñé, este tema de permiten tener esa comunicación con mediums, ¿no? Permiten, porque en ese limbo les dan, hay quienes se pueden quedar ahí todo un tiempo y no es infierno, no, recuerden que lo que vaya a pasar en ese momento es cuestión de cada uno de nosotros. Nosotros somos el arquitecto, por eso es de ahí del destino y de nuestra muerte, ¿no? De qué es lo que pasa después de ahí. Si tú eres una persona cerrada donde no entiendes nada, pues ese momento te va a costar muchísimo, ¿no? Porque espiritualmente tiene lo que no, pues si tú sigues aferrado, güey, a tus cosas materiales. Ahí es donde tenemos que trabajar las cuestiones para entender lo que es la transmutación, que todo esto es momentáneo, que todo esto son presentes que tenemos que vivir y cada momento, cada etapa la tenemos que agarrar y sembrar dentro de lo que somos nosotros para cuando nos toque el momento de la trascendencia, de manera particular, entender cuándo y cómo soltar el ego y no sea también un proceso un tanto doloroso. Exacto, entonces puede ser que se vea hasta como un juego del destino, ¿no? Y a veces así es, a veces pudiéramos pensar que es como un juego del destino, como que el destino se burla de nosotros, o decimos, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué sucedieron así? Yo, por ejemplo, en esta parte de lo que me tocó vivir este domingo de resurrección, porque fue el domingo que murió mi queridísima tía Tere, venía de Acapulco, venía feliz, venía contenta, y tú me lo dijiste, Elba, me dijiste, qué bonita manera de despedirse. Estuvo con sus seres amados, su familia medular, tal como tenía que ser. Y el último momento en que yo la vi, me saludó, me dio mucho amor y nada más me dijo, hijo, mañana vienes por tus tamarindos. Ahorita me da flojera sacar los tamarindos. Ella nunca se puso ni se atormentó de lo que iba a pasar, ¿no? Y creo que hasta el momento en que yo estuve con ella y me dio el último beso de despedida, porque así fue. Yo no me imaginaba que iba a ser el último beso de despedida, pero fue tan dulce y me dijo, ya, no, mañana nos vemos, que no sé qué. Pero fíjate que yo la noté un poco pensativa, nada más, como que estaba muy reflexiva. Le dije, tía, ¿qué tiene? Me dice, no, es que estoy reflexionando que me gustó mucho el viaje. Me quedé muy contenta. Entonces, ahí lo que podemos rescatar, ¿no? En ese tema de muertos, sí hay forma, ¿no? Y decía la vela, ¿no? La vela sí puede ayudar, sí, recuerden que esta vela... Pero es para ti. Es exacto, es para ti, ¿no? Para llamar, desde si pueden en ese limbo en donde están o desde donde estén, ¿no? Es cuando hay estos pactos entre almas, sí, no se hacen con cualquiera, tiene que ser un tema consensuado, tiene que ser un tema en otro plano existencial, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando sí pueden venir, sí sirve la vela, ¿no? Yo les decía que es la película de Coco, ¿no? Que es entonces cuando si él pide chance o dice, bueno, voy a echarle nada más un ojo a esa vida carnal, ¿no? Para regresar y recordar, ¿no? Que tiene que seguir, que tiene que aprender, que tiene etcétera, etcétera, lo que sea, ¿no? Se vale, sí, yo también, por eso se dice que cuando se prende la vela en ese momento, si tú dejas un suéter, si tú dejas comida, ¿no? De ahí las famosas ofrendas, todo lo que dejas en ese momento con la vela prendida,
pues se va a reflejar. Se va a reflejar. Mira, ya tenemos saluditos. Tania Vázquez, Tani, muchas gracias. Saludos, Juan, me encanta el programa. Mi queridísima Bris, Bucle Kish, Juan, yo me cuesta mucho trabajo, Bris, siempre. Los quiero, saludos, también te amamos muchísimo, Bris. Israel Sanabria, saludos, chicos, interesante tema. Un saludo, Israel, siempre fiel, también viéndonos. Y Laredo Mercado Colir, un fuerte abrazo. Israel Sanabria también nos dice, me están acompañando haciendo mi cena, ¿gustan? Costillas en salsa verde y chilito relleno. Beso al chilito relleno. Mi querido Laredo, este programa también va para ti. Entonces sabemos que del otro lado el mensaje sí en algún sí está punto llegando, lo siguen sí cuidando, está llegando. lo siguen viendo. Mi querida Mari Carmen también. Mari Carmen también acaba de escribir. Ahorita lamentablemente pues porque se empalmó el programa con la misa de la tía Tere, pero pues a lo mejor van a verlo diferido, ¿no? Pero para todos los que nos están escuchando, ¿no? Y que saben de lo que estamos, el programa va dedicado para ustedes. Para ellos. Con todo el cariño claro, del mundo. Con todo el amor. Pues bueno, estén seguros que en alguna parte del otro lado, pues ahí van a estar. Ahí van a estar y recordarlos con ese amor. Por eso hoy que me dijo Pepe, es que todavía estoy aquí con mi tía, recordándolo. Eso es. Entonces no olviden ponerles sus flores, su vela, sus cosas. Y hablar de ellos en este momento. Hablar de ellos, hablen con ellos y demás. Sí, pero pues sí, bueno, hablen. nos tenemos que ir. Ya. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar con ustedes. Gracias por la bienvenida en este horario. Israel, sí, ya vamos para cenar, ¿no? Ya vamos por las costillitas. Ajá, muchísimas gracias. Que tengan muy linda noche, Laredo. Un beso de vuelta para cada uno de ustedes y un abrazo. Y un abrazo fuerte. también para ustedes. No los conozco, pero también. No, ya sabemos. Pero bueno, un abrazo hasta el alma. Ay, Carmen, para todos los que nos escuchan y del otro lado ocupan ese abrazo. Tómenlos como intermediarios, ¿no? Y pues bueno. A seguir. Porque pues, al final todos vamos para ese todos camino. vamos para, en algún punto nos vamos a encontrar. Las coincidencias, sí. Si quieren, podemos seguir hablando de ese tema de las almas, viene un tema de las coincidencias, sí. Un tema de cómo ayudas en ese. Y se nos fue otra vez a hablar el vudú no quiere salir. Ni el vudú ni el palo. No. Pero bueno, muchísimas gracias, nos vemos. Los esperamos el próximo jueves, recuerden, 7 de la noche. 7 de la noche. Si no nos pueden ver diferidos. Muchísimas gracias. Gracias, Elba. Linda noche. Gracias, Cadena. Gracias, Cadena. Un abrazo hasta el alma. Les mandamos muchísimos besos. Linda luna. Adiós.